Buenas tardes, en nombre de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, filial Santiago, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros médicos gastroenterólogos de República Dominicana, Centroamérica y otros países latinoamericanos a este webinar con el tema Manejo de enfermedad inflamatoria intestinal en pandemia COVID-19. Informarles que estaremos transmitiendo por nuestros diferentes canales como son plataforma Zoom, a través de nuestra página de Facebook, @sodogastro, la página web www.sodogastro.com y a través de YouTube por la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Recordar que las preguntas se realizan en la barra inferior de Zoom por preguntas y respuestas. Darles la bienvenida de manera especial y darle las gracias a nuestros dos conferencistas, la doctora Zunilda Borges desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y al doctor Marco Ceroncio desde Brasil. El día de hoy quiero destacar algo muy importante, que la Organización Mundial de la Salud conmemora el 19 de mayo, el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Esto como oportunidad de generar mayor conocimiento sobre esta enfermedad, su prevención, su diagnóstico y tratamiento a tiempo. A propósito de esto y de la actual situación que vivimos de pandemia COVID-19, hemos traído este importante tema y contamos con el privilegio del doctor Marco Ceroncio como conferencista desde Brasil. Agradecer a nuestros patrocinadores que son parte importante en la educación médica continua y su apoyo nos da fortalecimiento académico a nuestra sociedad. Ya iniciando con nuestra primera ponente del día de hoy, el webinar, la doctora Zunilda Borges, gastroenteróloga endoscopista, fundadora del programa de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, pasada presidenta de la filial Santiago y actual coordinadora de la residencia médica de gastroenterología de dicho hospital. Con ustedes, la doctora Borges. Doctora, su micrófono está muteado. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Yocani Rodríguez por la presentación en representación de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, filial Santiago, y gracias a todos los que se han conectado hasta este momento. A propósito del mes en que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, hemos querido enfatizar sobre este tema de actualidad. La pandemia del COVID-19 constituye un reto para nuestro sistema de salud y el de todos los países que en la actualidad están afectados por esta pandemia, que ha impactado de manera global nuestras vidas. Y es por esto que han surgido muchas preguntas, entre las cuales, ¿cómo tratar y guiar nuestros pacientes? Los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mayor riesgo de padecer COVID-19 y tienen estos pacientes un curso más grave. Y la agenda que quiero compartir esta tarde es el impacto del COVID-19 en enfermedad inflamatoria intestinal, la epidemiología, comentarles de la base de datos del SecurityIBD, explicar un poco la experiencia en los programas de pacientes en la República Dominicana y finalmente algunas recomendaciones. Quiero destacar en esta diapositiva que debemos de tener la mejor información posible. Es importante la investigación sosegada y confiable para tener una información segura, en este caso de enfermedad inflamatoria y COVID. Como todos sabemos, hay una avalancha de información enorme, donde lo que son las evidencias todavía son limitadas y cambiantes. Por lo que, para que tengan una mínima idea, por ejemplo, en el 2019 entrábamos en esta plataforma de PubMed y solo podíamos encontrar 11 revisiones o 11 artículos. Hoy entramos a esta plataforma y hay alrededor de 13.200 artículos. Y dentro de esto, de enfermedad inflamatoria, tenemos aproximadamente 42 artículos. Entonces, en esta diapositiva también queremos explicar que en la revista de Lancet, Gastroenterología y Hepatología, en abril de este año, en un hospital de Wuhan
se testaron 318 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de los cuales 240 pacientes aproximadamente vivían cerca del mercado donde se vendían los animales, donde inició lo que fue la pandemia del COVID-19. Ellos, al 30 de marzo, publicaron que ninguno de los pacientes registrados, que ellos tenían registrado con enfermedad inflamatoria, habían reportado preocupación por síntomas respiratorios o ninguno habían confirmado sospecha de COVID-19. El COVID-19 se excluyó en 29 pacientes, incluidos 20 con brote de enfermedad y 6 casos activos. Estos se excluyeron que tuvieran COVID-19 mediante tomografía de tórax y pruebas virológicas del COVID-19 que dieron negativa. También datos similares tenemos procedente de Bérgamo, Lombardía en Italia, una ciudad que ha sido muy golpeada también por COVID-19, donde en su hospital tenían en abril del 2020 522 enfermos con enfermedad inflamatoria y no se afectaron ninguno con el COVID-19, lo que contesta nuestra primera interrogante. No hay una diferencia significativa entre la población general y los enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal. Una de las guías que más ha rondado el Internet en estos días, publicada por la revista Good en marzo del 2020, es la guía de la Sociedad Británica de Gastroenterología, donde ellos definen la enfermedad inflamatoria como una afección en la que el sistema inmune gastrointestinal responde de manera inapropiada. Por lo tanto, a menudo los pacientes necesitan medicamentos inmunosupresores para controlar la enfermedad y prevenir los brotes de la misma. Puede haber una descompensación de los síntomas que puede ser impredecible en estos pacientes infectados. Como bien se demuestra aquí en esta diapositiva, en América Latina y el Caribe, el diagnóstico de enfermedad inflamatoria ha ido en aumento. La prevalencia de esta enfermedad está cada día en aumento y es interesante que en los años 1990 al 99 solamente ellos habían recolectado entre colitis y enfermedad de Crohn solo 300, casi 400 pacientes. Sin embargo, ya al 2019 tienen recolectado que debe de haber mucho más pacientes al día de hoy, más de 3.000 pacientes, por lo que la prevalencia, como vemos, va en aumento día a día. También la Sociedad Británica define que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa tienen un mayor riesgo de infección, que eso lo sabemos ya hace mucho tiempo, no solamente por COVID-19, sino por cualquier otro tipo de infección, tanto en la comunidad como durante la atención hospitalaria, incluso en ausencia de tratamiento inmunosupresor, por lo que también debemos de tener esto en cuenta en el manejo de estos pacientes. Y en sentido general, se calcula que el COVID-19 se presenta de forma leve o moderada en 80% de los casos, de forma grave en un 14% de los casos, y enfermedad crítica vamos a tener un 5% de los casos. De las formas graves va a fallecer 1 de cada 3 pacientes por daños cardíacos y síntomas de sepsis. Lo que vamos a ver más adelante, que no hay una diferencia significativa en la población general con los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hay más de 115 países afectados en el mundo con esta enfermedad y lo que es la base de datos del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, al 18 de mayo, habían afectado 4.795.000 pacientes con COVID-19, de los cuales habían, y los datos de la República Dominicana, tenemos que al 18 de mayo teníamos 12.700 pacientes con 434 fallecidos en nuestro país. Entonces, ¿qué recorre la base de datos, el Security ID? Esto nos da información importante. Es un registro de vigilancia epidemiológica, es una base de datos internacional de pacientes pediátricos y adultos para monitorear
e informar sobre los resultados del COVID-19 que ocurren en los pacientes con esta enfermedad. Es promovida, como vemos aquí, por diversas sociedades científicas, entre estos están Crohn y colitis, la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ECO, entre otras. Y ellos exhortan a los médicos que tratan enfermedad inflamatoria en el mundo de informar todos los casos de los pacientes de COVID-19 independientemente de la gravedad. Me imagino que muchos de los países o muchos de los médicos que están tratando estos pacientes van a recibir un correo incentivando y animándonos que entren los pacientes en la base de datos. Como podemos ver aquí, en la actualidad, ellos tienen ya reclutado 1.170 datos, de los cuales hay 374 hospitalizaciones y 44 muertes. De esos pacientes nosotros hemos incluido 5 casos ya, de los cuales 4 de los casos son de Santo Domingo y un caso es de Santiago. Dentro de esto, tenemos que el 52% de los pacientes son de sexo masculino y que el 56% de los pacientes tienen enfermedad de Crohn, a diferencia del 43% con colitis ulcerativa. Entonces, en cuanto a las características de estos pacientes, solamente quiero resaltar lo que es el porciento global y la mortalidad de estos pacientes en relación con enfermedad inflamatoria. Ellos definen que a mayor edad va a haber mayor porciento de los pacientes que mueren, igual a mayor edad estos pacientes van a necesitar estar hospitalizados. Y en relación con la mortalidad, que es lo que quiero ver aquí, en relación a los pacientes en sentido general, no hay una diferencia significativa con respecto a los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que la mortalidad está casi en el mismo porciento. Y en cuanto a lo que es el uso de medicamentos que tienen estos pacientes en relación a la mortalidad, tenemos que los pacientes que han usado monoterapia, en este caso mesalazina, tienen un 15% más frecuente que los pacientes que han usado terapia combinada. Asimismo, el porciento del uso de diferentes biológicos está relacionado, por ejemplo, con las antiintegrina, un 8%, los inhibidores de interleuquina 12 y 23, en el caso de ustekinumab, un 3%. O sea que a medida que el paciente menos medicamentos esté usando, va a tener mayor probabilidad de muerte. También entender que el tabaquismo activo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, que empeora su curso, y esto tenemos que saberlo ya de manera general, y que estos pacientes van a aumentar la necesidad de esteroides, de terapia inmunosupresora y de reintervenciones quirúrgicas. Y ya se ha demostrado que los fumadores tienen mayor susceptibilidad al COVID-19. Igual también los pacientes con enfermedad inflamatoria aumentan lo que es el riesgo de esta enfermedad, y esto se debe a que el tabaco aumenta lo que es la expresión genética de la enzima convertidora de angiotensina en el intestino, y también que los pacientes disminuyen lo que es el mecanismo de eliminación del virus a nivel respiratorio. Es por eso que también estos pacientes se van a afectar mucho más. Ya en cuanto a las fundaciones o programas de nuestro país, queremos destacar 2 fundaciones que son las que tenemos en la actualidad. La Fundey, que esta sirve desde Santo Domingo y tienen un total de pacientes de colitis ulcerativa de 206 pacientes, de enfermedad de Crohn de 190 pacientes y 12 pacientes con colitis indeterminada. Y del total de pacientes de biológico que esta fundación tiene 83 pacientes con colitis ulcerativa
y 189 pacientes con enfermedad de Crohn. Nosotros aquí en el Cibao o en Santiago, desde el Hospital José María Cabral Ibáez, tenemos la Fundación de Enfermedades Inflamatorias, Crohn y Colitis. Y en total tenemos unos 250 pacientes, dentro de los cuales son 126 pacientes de enfermedad de Crohn y 122 pacientes de colitis ulcerativa. De ese total de pacientes tenemos 107 pacientes en biológicos, los cuales más del 70% de pacientes son pacientes tratados con pacientes que tienen enfermedad de Crohn. El resto ya es de colitis. O sea, tenemos más pacientes en uso de biológico con enfermedad de Crohn que con colitis ulcerativa. Y recientemente tuvimos un evento dedicado a nuestro paciente, una jornada informativa con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales durante esta pandemia, el cual estuvo impartido por todos los doctores que dirigimos los programas en este país, y el cual, una de las cosas que nos motivaron eran todas las preguntas, todas las dudas que tenían los pacientes desde el inicio de esta pandemia. Me imagino que muchos de ustedes, muchos pacientes al principio de la pandemia lo llamaban, que si tenían que tener una prevención o un cuidado diferente a la población en general. Siempre se insiste en la prevención de no tocarse los ojos, la nariz, la boca, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavarse las manos. Pero de esta información nos va a ampliar el doctor Marcos Seroncio, el cual es el invitado principal de este webinar. Y nosotros también esperamos aclarar todas estas dudas. Ya en conclusión, quiero quedarme con lo que fueron las conclusiones de la Sociedad Británica de Gastroenterología, donde dice que la pandemia del COVID-19 ha planteado desafíos sin precedentes para los proveedores de atención médica para todo el mundo, que la comunidad de enfermedad inflamatoria intestinal debe continuar demostrando adaptabilidad en este campo en rápido movimiento. El trabajo colaborativo es vital para garantizar que reunamos tanto conocimiento como sea posible colectivamente, compartiendo ideas para proporcionar los mejores resultados para nuestros pacientes a medida que surjan nuevas pruebas. Me despido con esta foto que le mando con mucho cariño a nuestro querido amigo Marco, de que esperamos volvernos a reencontrar otra vez, pero no por medio de esta pantalla, sino así juntitos como estuvimos hace 2 años aquí en la ciudad de Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Zunilda Borges por habernos dado una panorámica sobre el COVID-19 y sus implicaciones en la enfermedad inflamatoria intestinal. Les saludo desde el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros, sede del mejor equipo de béisbol del país, las Águilas Ibaeñas. Agradecemos la sintonía de los queridos colegas locales, así como de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. Nos place presentar al doctor Marcos Seroncio desde el hermoso país de Brasil, con quien hemos tenido el gusto de compartir su vasta experiencia en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como dijo Zunilda, ya ha estado en Santiago disfrutando de nuestras playas y de nuestra hospitalidad. El doctor Seroncio, fue profesor universitario de Medicina y Gastroenterología en la Universidad Federal de Natal en Brasil, médico de referencia de enfermedad inflamatoria, conferencista nacional e internacional de enfermedad inflamatoria, miembro del Grupo de Estudios de Enfermedad Inflamatoria y expresidente de la Comisión de Títulos de Especialista en Brasil. El doctor Seroncio nos va a tratar el tema manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en la pandemia COVID-19. Con nosotros, el doctor Marcos Seroncio. Marcos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Buenas noches a todos los colegas y también que yo considero como amigos de la República Dominicana. Yo sé que hay colegas de otros países también que están conectados
Y inicialmente me gustaría agradecer por la gentil invitación de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, especialmente a las doctoras Sunilda Borges y Giovanni Rodríguez de la ciudad de Santiago. Hace 2 años que yo participé de la jornada Norte Radames Cortina, cuando fui recibido con mucho cariño en Santiago por mis amigos, incluso Yudelka Abrel, José Rivas, y quiero decir que yo tengo excelentes recordaciones de todo el tiempo que yo estaba en Santiago. Sobre conflictos de interés, que es una determinación internacional para todas las presentaciones, necesito decir que aparte del encanto que yo tengo por la República Dominicana, por su pueblo, por su geografía, no hay conflictos de interés para esta presentación. No sabemos la magnitud del problema que estamos viviendo. Tampoco no tenemos informaciones con grado A o grado B de evidencia, y todas las informaciones que tenemos hasta este momento son informaciones de opiniones de especialistas. Por lo tanto, prácticamente todas las informaciones que yo tengo en las próximas diapositivas son un conjunto de las mejores evidencias que tenemos para saber cómo actuar dentro del contexto de esta pandemia con nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todo es prácticamente novedad para nosotros. Como las recomendaciones generales para la población general, lo mismo es aplicable para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El aislamiento social, en la medida de lo posible, mantener una distancia de al menos 1 o 2 metros de una persona cuando estamos en público, lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con objetos sospechosos o personas, evitar a todo el tiempo tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrir la boca, la nariz con un pañuelo, no con las manos, en caso de estornudar o toser. Entonces, todas esas recomendaciones son naturalmente aplicables para nuestros pacientes. Evitar el contacto con personas con síntomas similares a los de la gripe, naturalmente. La presencia de fiebre y tos con dificultad para respirar requiere naturalmente asistencia médica urgente. Hay que tener mucho cuidado al usar baños públicos porque partículas virales como RNA ya se detectado en las heces de los individuos infectados y utilizar mascarillas en público. ¿Cuáles son, por lo tanto, las recomendaciones para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Como dije, no tenemos recomendaciones basadas en altos grados de evidencia, pero hay algunas informaciones de opiniones de especialistas. Inicialmente, una cosa reconfortante es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no parecen tener un mayor riesgo de infección por el virus, al igual que no hay evidencia que la enfermedad inflamatoria intestinal sola predisponga a casos más graves de la infección. Eso es reconfortante porque no parece que tenemos un riesgo basal simplemente porque el paciente es un portador de enfermedad inflamatoria intestinal. Las medidas conocidas para mantener la remisión, eso es muy importante, se consideran esenciales en el contexto actual porque solamente así evitamos la escalada terapéutica de nuestros pacientes con la posibilidad de más inmunosupresión, porque muchas veces necesitamos escalar el tratamiento con medicinas más fuertes. Evitamos así el uso de corticoides, que parece un punto crítico en este momento. Estamos haciendo de todo para evitar la utilización de corticoides, porque son medicinas que tienen capacidad de bajar la inmunidad de una manera muy importante. Así, manteniendo la remisión, evitamos hospitalizaciones, evitamos busca de nuestros pacientes por servicios de emergencias, que naturalmente son situaciones de mayor riesgo para los pacientes que mantener las medicinas.
Por lo tanto, por consiguiente, no hay indicación, eso es una información que está prácticamente en todas las recomendaciones, no hay indicación de suspensión del tratamiento, incluso los medicamentos que hacen inmunosupresión para pacientes en remisión y no infectados, según lo recomendado por las principales organizaciones. Aquí tenemos algunas: la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, IOIBD, la institución Crohn's and Colitis de Reino Unido, en Norteamérica Crohn's and Colitis Foundation, y en Europa el ECO, la Organización para Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Europa. Entonces, para los pacientes que están estables, en remisión y no están infectados, otra vez recuerdo que si los pacientes están utilizando medicamentos con un poder de inmunosupresión, no hay necesidad para suspensión, porque el mantenimiento de la remisión es considerada la cosa más importante en este momento. Para los pacientes que están en remisión y están infectados, pero todavía sin manifestaciones clínicas, hay algunas recomendaciones especiales. Dosis de prednisonas deben ser mantenidas para menos de 20 miligramos por día, porque así no tenemos una inmunosupresión importante por los corticoides. Y la budesonida oral, cuando factible, debe ser utilizada, porque, como sabemos, la budesonida oral es un corticoide que no hace una inducción de inmunosupresión. Y claro, como médicos que tratamos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que ni todos los pacientes pueden utilizar budesonida o tienen indicación de budesonida solamente cuando factible. Debemos suspender temporalmente los inmunosupresores, y nuevas dosis con biológicos, anti-TNF, vedolizumab y ustekinumab, deben posponerse durante 2 semanas para esperar cómo va a pasar la evolución de la COVID-19 en nuestro paciente. Sabemos que la media vida de los medicamentos biológicos es muy larga, y no esperamos que simplemente por no hacer una nueva dosis, el paciente estará libre de la inmunosupresión. Pero si posponemos la dosis de la medicina, por lo menos ya tenemos una disminución un poco y no inducimos más inmunosupresión en el momento que el paciente está infectado. Es una manera de proteger relativamente, claro, el paciente. Y los pacientes deben volver a los tratamientos 2 semanas después de terminada la infección. Para pacientes que están en remisión y con COVID-19 sintomática, las recomendaciones son prácticamente las mismas. Debemos suspender todos los medicamentos con efecto inmunosupresor. Claro, los inmunosupresores clásicos como azatioprina, metotrexato, los nuevos como tofacitinib, y claro, las medicinas biológicas. Podemos mantener los aminosalicilatos, la budesonida y antibióticos. Debemos eliminar los corticoides lo antes posible. Sabemos que ni todos los pacientes podemos sacar de inmediato, de una vez, los corticoides, pero debemos bajar la dosis cuando posible, y debemos volver naturalmente a los tratamientos 2 semanas después. Para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero que no están en remisión, están con actividad inflamatoria intestinal confirmada durante la infección por COVID-19, el tratamiento adecuado para la enfermedad inflamatoria intestinal, de acuerdo naturalmente con la necesidad de la condición clínica del paciente, está indicada. Y naturalmente debemos sopesar la relación riesgo-beneficio en contraste con la gravedad de la infección por COVID. No sacar los medicamentos para enfermedad inflamatoria intestinal si la forma es leve. Y yo llamo otra vez la atención que estamos hablando
de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal con inflamación activa, porque pensamos, o los especialistas, los principales especialistas en el mundo, piensan que es importante intentar mantener la remisión de los pacientes, para que no tengamos pacientes orgánicamente comprometidos con anemia, con desnutrición, y así aumentar la inmunosupresión del paciente por la condición clínica. La colonoscopia, que debe ser evitada en la mayoría de las situaciones actualmente, en este caso se justifica si la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una actividad moderada grave, si pensamos que la colonoscopia naturalmente puede cambiar de alguna manera el tratamiento del paciente. Si puede influenciar en la evolución, en el cambio de la medicación, entonces debemos hacer también la colonoscopia. Para casos leves de reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal, eso es una cosa que es muy obvia, debemos intentar utilizar medicinas sin efecto inmunosupresor. Para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen un contacto familiar que desarrolla COVID-19, para este paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, debemos tratarlo prácticamente como tratamos los pacientes que tienen infección confirmada. Debemos suspender todos los tratamientos que inducen inmunosupresión hasta 14 días después que haya pasado la condición clínica de la infección del familiar. Sobre tiopurinas y tofacitinib, para algunos autores en la literatura médica hay informaciones que son controvertidas, pero generalmente como estas medicinas se correlacionan con una inmunidad reducida para algunos virus, como sabemos, por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes zoster, herpes simplex, herpes zoster especialmente para tofacitinib, no debemos en este momento comenzar nuevas terapias con los pacientes con estas medicinas cuando posible. Por lo tanto, empezar terapias con inmunosupresores clásicos y tofacitinib no parece apropiado en este momento. Asociación de biológicos con inmunosupresores debemos evitar en este momento, especialmente para los nuevos pacientes y para los pacientes que están estables con la terapia combinada de medicina biológica con inmunosupresores, debemos considerar la posibilidad de suspender el inmunosupresor, porque así como sabemos, hay una disminución de la inmunosupresión de los pacientes. Todavía para algunas situaciones especiales, pacientes con edad avanzada, porque sabemos que estos pacientes son los pacientes que tienen mayor riesgo para casos graves de COVID-19 y que están estables con tiopurinas. Prácticamente todos los autores recomiendan que debe considerarse estos pacientes para la suspensión temporal de la medicación. Aquí otra vez es importante observar que cuando sacamos las tiopurinas de los pacientes, la inmunosupresión o el efecto de la medicación se mantiene por algunas semanas. Pero si el paciente después de algunas semanas es probablemente infectado y han pasado algunas semanas, entonces así, por lo menos para algunos pacientes, no tenemos la influencia de las medicinas para los pacientes que sacamos las tiopurinas, por ejemplo. No se sabe si hay algún daño pulmonar adicional causado por metotrexato, porque sabemos que el daño pulmonar por metotrexato es una posibilidad como un evento adverso, no es común, es un evento raro, pero hay descripción en literatura sobre daño pulmonar para metotrexato. No se sabe si este efecto pulmonar de metotrexato específicamente podría agravar los casos de COVID-19. Hay muchas recomendaciones especiales para unidades de infusión, eso es muy importante. Claro que las unidades de infusión deben tener protocolos específicos para administración de las medicinas de una manera segura.
Debemos hacer un interrogatorio dirigido a los síntomas de la infección y para su posible exposición, medición de la temperatura corporal, distancia entre sillas de al menos 2 metros, mascarillas y todo el proceso, claro, de desinfección que está adecuada después de los procedimientos. Seguindo con las recomendaciones sobre las medicinas para nuestros pacientes, una duda que es mucho común es si debemos cambiar los biológicos intravenosos para biológicos subcutáneos para que los pacientes no tengan que comparecer, no tengan que frecuentar las unidades de infusión. Aquí en Brasil, prácticamente todos los pacientes que hacen biológico por la vía subcutánea tienen que comparecer a los centros para tener sus medicinas, especialmente en el campo privado. Entonces, no parece hacer una gran diferencia. Y también el cambio automático de una medicina intravenosa, por ejemplo, infliximab, para una medicina subcutánea, como por ejemplo adalimumab, certolizumab. En este caso, no hay garantía que el cuadro del paciente va a se mantener bien con el cambio de la medicina. Por lo tanto, no está indicado en este momento que automáticamente se haga el cambio de la medicina de la vía intravenosa para la vía subcutánea. Por otro lado, para comenzar el tratamiento, para algunos autores, la ruta subcutánea parece más apropiada, especialmente en las situaciones en las cuales los pacientes pueden hacer la utilización de la medicación en su propia casa. Es importante recordar que la diarrea puede ser parte del cuadro clínico de la infección por la COVID-19 en hasta una quinta parte de los casos, para algunos autores en un tercio, para algunos autores prácticamente en la mitad de los casos. Entonces, eso es importante mantener en mente para no confundirse con la posibilidad de una reactivación de la propia enfermedad inflamatoria intestinal en nuestros pacientes infectados. Sunilda habló muy bien sobre el registro Secure IBD, que es un banco de datos internacional. Cualquier profesional puede poner nuevos datos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que han tenido o que están infectados por el nuevo coronavirus. Y en este banco de datos es interesante notar o percibir algunas particularidades, pero es importante mantener en mente que hay un cambio diario de las informaciones. Esto que me voy a mostrar sobre la correlación mayor o los porcentajes mayores o los más altos índices de mortalidad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es un dato muy dinámico y eso puede se cambiar con el paso del tiempo. Pero hasta el día de hoy, las relaciones principales de mortalidad de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal por la COVID-19 son edad mayor que 60 años, sexo masculino, como vemos también en la población general. No sabemos por qué hay más muertes por colitis ulcerosa que por enfermedad de Crohn, tabaquismo, como Sunilda ha hablado también. Hay una relación con número de comorbidades, como para población general, principalmente cuando los pacientes tienen 2 o más comorbidades, uso de corticoides y, no sabemos por qué, monoterapia con metotrexato. No está claro si la presencia de inflamación intestinal en nuestros pacientes que tienen actividad inflamatoria es un factor pronóstico adverso aislado cuando hablamos de la evolución de la COVID-19. Ese es un misterio. Los procedimientos quirúrgicos electivos deben posponerse. Debemos realizar consultas virtuales tanto como sea posible, evitando la mayoría de los exámenes de rutina en este momento. Y claro, la vacuna para influenza y para neumonía están absolutamente indicadas en este momento, porque así evitamos algunas complicaciones.
Y por final, yo no soy infectólogo, yo no puedo hablar sobre efectividad de las medicinas que están siendo estudiadas, avaliadas, evaluadas para COVID-19, pero cuanto la interacción con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, es importante recordar que lopinavir y ritonavir pueden aumentar la concentración de corticoides, tacrolimus, ciclosporina y tofacitinib. Y eventualmente, porque no sabemos exactamente la efectividad de las medicinas específicamente para el nuevo coronavirus, son medicinas en estudios, como yo hablé, pero para hidroxicloroquina y remdesivir no parece haber interacciones medicamentosas con las medicinas que utilizamos para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí tenemos muy rápidamente solamente la página del GEDIP, que es nuestro grupo de estudios para enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos recomendaciones específicas, especialmente para médicos que tratan de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos también la ABCD, que es la Asociación para Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y claro, hay informaciones específicas en la página de la ABCD para pacientes sobre la pandemia. Yo quiero terminar la presentación con esta bella foto de Cayo Arena en 2017, uno de los lugares más encantadores que yo tuve oportunidad de conocer en mi vida en la República Dominicana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcos, por una excelente conferencia, refrescante, con datos actualizados sobre cómo proceder con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que además estén pasando por medio de la pandemia como pacientes o como familiares de pacientes que tengan el COVID, o sencillamente saber y compartir las preocupaciones que tienen esos pacientes, como qué hacer con sus medicamentos, con la inmunosupresión, si se debe dejar, si se debe continuar. Yo quiero hacer una pregunta y les invito a los demás participantes que hagan sus preguntas a través de la aplicación que hay a base de la página de preguntas y respuestas. Marcos, los pacientes que están córticodependientes, Disculpa, Rubén, el sonido no está muy bien. Rubén, ¿puede repetir, por favor? El sonido no está muy bueno. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, ahora escucho mejor. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Bien. Los pacientes córticodependientes que tienen ya mucho tiempo tomando esteroides y desarrollan un cuadro severo de COVID, en esos pacientes, ¿cómo se le quitarían los esteroides? Porque en ese caso pues, podrían hacer una supresión suprarrenal en un cuadro donde necesitan hormonas esteroideas. O sea, ¿qué sugieres en esos casos? Claro, esta es una buena pregunta. Claro que no debemos sacar el corticoide de una vez por la razón que dijiste. Y debemos intentar cambiar el tratamiento con una otra medicina que en este momento no parece ofrecer riesgo tan alto como el riesgo por el corticoide, como los biológicos, por ejemplo, si eso es posible. Bien. Hay otra pregunta de Diana Troches. ¿Se debe suspender los inmunosupresores en pacientes en remisión no infectados? Para los pacientes con edad avanzada, esta parece ser la recomendación general. Para los pacientes que no tienen edad avanzada, esta es una duda entre los autores. Para algunos autores debemos sacar si los pacientes están estables,
porque como yo hablé, son las medicinas inmunosupresoras como azatioprina y metotrexato y también tofacitinib, que parecen tener una correlación con una reducción específica de la inmunidad para los virus. Entonces, en este caso, para pacientes más jóvenes, hay una duda entre los autores, pero la mayoría están de acuerdo que para los jóvenes que tienen un riesgo más bajo, no debemos sacar tiopurinas, por ejemplo. Pero eso es una cuestión que no sabemos exactamente. También, doctor Russell, se ha comentado en una de las guías que el doctor Marcos Ceroncio, o en varias guías, el doctor Marcos Ceroncio mencionó que los esteroides se pueden ir disminuyendo de 10 en 10, dependiendo la dosis que el paciente tenga. Y lo otro es también que si en el país donde el paciente esté, por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos budesonida, pero sí en el país que haya budesonida, sí también se puede hacer un cambio, porque la budesonida pues hace menos daño a esos pacientes. No sé si Marco está de acuerdo conmigo. Sí, pero no podemos cambiar de una manera inmediata de una alta dosis de corticoide, como prednisona, por ejemplo, con efecto sistémico para budesonida, porque budesonida tiene una baja biodisponibilidad. Entonces, no podemos cambiar automáticamente, pero podemos bajar, como ejemplificaste, con cada semana con dosis mayores, como 10 miligramos, cada vez menor, para intentar hacer para intentar sacar de una manera más rápida los corticoides orales. Una pregunta para el doctor Marcos Ceroncio. Doctor, muchas gracias nueva vez y decirle que, como dice la doctora Borges, esperemos que nos juntemos de nuevo. Si Dios quiere. Si Dios quiere, exactamente. La pregunta es, ¿qué recomiendan pacientes de nuevo diagnóstico de colitis ulcerativa mayores de 60 años y en actividad de la enfermedad? Si el paciente está con actividad, debemos tratar a los pacientes. No hay duda que debemos empezar un tratamiento porque la mayoría de los autores creen que la enfermedad inflamatoria intestinal en actividad provoca más daño para el paciente que las medicinas. Sin embargo, no debemos empezar el tratamiento con inmunosupresores. Debemos intentar empezar con biológicos porque hasta este momento pensamos que los biológicos tienen un riesgo menor. Y claro, no debemos utilizar corticoides si posible. En ese mismo orden, doctor, ¿qué biológico se recomienda a un paciente recién diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal? Esta es una buena pregunta, no sabemos exactamente, pero hay algunos comentarios sobre algunas clases específicas de biológicos. Por ejemplo, los anti-TNF. Hay algunos autores que creen que posiblemente los biológicos anti-TNF tienen una acción protectiva, pero es importante decir que no sabemos exactamente, pero algunos creen que pueden tener una acción increíblemente protectiva contra las lesiones pulmonares provocadas durante la COVID-19. ¿Y por qué se piensa eso? Porque hay una cascada de citocinas que son responsables por la inflamación pulmonar y tal vez los anti-TNF tienen una protección contra esa cascada inflamatoria. Esta es una primera cosa. La segunda cosa es la observación que con chikungunya, por ejemplo, yo no sé si la República Dominicana tiene casos de chikungunya. Sí. Pero con respecto a chikungunya, hay evidencia, por ejemplo, que las lesiones articulares tienen de alguna manera una protección en los pacientes que utilizan anti-TNF. Y no hay formas más graves de chikungunya
porque los pacientes están utilizando anti-TNF, pero no sabemos exactamente. Para las dos clases, vedolizumab, antiintegrina, y ustekinumab, antiinterleucina, parece, por lo mecanismo de acción de vedolizumab, que podría ser una medicina más segura, pero no sabemos exactamente. Pero hay una impresión que vedolizumab probablemente es la medicina más segura entre los biológicos. Gracias, doctor. Una pregunta de la doctora Keila Villa. Una vez superada la infección por SARS-CoV-2 en paciente con terapia combinada, ¿el reinicio de la inmunosupresión se realiza con ambas drogas o iniciamos con una de ellas de preferencia? Si la infección es curada, no hay razón para no pensar que debemos hacer el mismo tratamiento que tenía la indicación de antes de la infección por COVID-19. El paciente va a seguir las mismas recomendaciones clínicas de antes de la infección. Bien, tenemos varias preguntas de paisanos tuyos, Marcos, brasileños. Zulen Suazuna dice un gran abrazo sincero. Kilvia Pasos, parabéns, doctor Marco, por diseminar informaciones confiables y de calidad. Por Cibele Belinda, es de extrema importancia esa información, o sea, son felicitaciones de paisanos. Allí, el doctor Miguel Contreras pregunta si en la era de COVID la nueva cápsula para enfermedad de Crohn sería útil para monitorear actividad. Si la cápsula endoscópica, Sí, sí, es una pregunta interesante porque no es un examen tan invasivo como otros exámenes endoscópicos. Es interesante pensar sobre eso. bien. Hay otra pregunta, profe Wayne Lima. Me quedé con dudas si la hidroxicloroquina es sí o no eficiente en el caso de un paciente con enfermedad inflamatoria contraer el COVID-19. Esta es la pregunta del siglo. No sabemos exactamente la real efectividad de hidroxicloroquina para los pacientes en general. Hay algunos estudios que son pequeños, con un pequeño número de casos, pero para algunos autores es importante que tenemos una opción que parece tener una eficacia. Entonces, para algunos, aquí en mi país, en algunos centros privados principalmente, se utilizan hidroxicloroquina desde el inicio de la infección en la tentativa de hacer con la cual el paciente no llegue a una condición más grave de la infección. Pero necesitamos de más estudios. Yo no soy infectólogo, yo no tengo una opinión profunda sobre este tema, pero yo tengo una impresión que para muchos casos la hidroxicloroquina es importante, la utilización desde el inicio de la infección. Bien. Muy bien. Para la doctora Borges, ¿qué recomendaciones tiene en cuanto a las pruebas para los pacientes ya que han cursado con COVID y enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Se recomienda realizar las dos pruebas que se hacen, la PCR o realizar anticuerpos o ambas? Definitivamente siempre van a ser importantes realizar ambas pruebas. Y para aclarar un poquito también sobre la pregunta anterior de cuándo reiniciar el biológico o el inmunosupresor en un paciente con COVID-19, hay que esperar por lo menos el PCR negativo antes de tomar cualquier otra decisión. Por lo tanto, son importantes realizar las dos pruebas en ese campo. No sé si Marco Lo que quiera... sí parece cierto, Marco, De acuerdo, especialmente si ha pasado un tiempo de 2 lo semanas. que parece cierto, Marco y Zunilda, es que definitivamente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Perdón?
Se frizó. Perdón, no, Parece que se frizó el doctor Russell. Vamos a ver si puede en entrar ese otra Sí, vez. mismo, sí, decía que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal parece ser que podrían no tener tantos miedos de que por tener esas enfermedades no tienen más riesgo que la población general de tener un cuadro más severo o tener un peor desenlace si les ocurre el COVID. exacto. Este es el pensamiento general. Prácticamente todas las publicaciones están de acuerdo que no hay un riesgo mayor simplemente porque el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal. También está muy relacionado a la adherencia que estos pacientes tienen al tratamiento y sobre todo a la medida de precaución que han tomado el día de hoy. Hay pacientes que se han aislado y están conscientes de su enfermedad y esto también los ha ayudado a protegerse durante esta pandemia. Yeah. hay una pregunta relacionada igual a la prueba. ¿Cómo se ha relacionado lo que es la transmisión fecal oral en lo que es la enfermedad SARS-CoV-2 COVID-19? Allá se realizan pruebas de lo que es la PCR fecal en los pacientes luego que cursan con COVID y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Está recomendada o no? Sí, hay evidencia, como dije, que hay partículas virales en las heces de los pacientes infectados y probablemente hay una importancia sobre eso con respecto a infectividad, pero no sabemos la real magnitud de este problema, no conocemos. Marco, lo que pasa es que el paciente a veces, aún teniendo PCR en sangre negativa, pasada unas semanas pueden tener la PCR en las heces positiva y entonces ahí viene quizás la confusión o quizás viene el porqué de la pregunta en la PCR a nivel fecal. Lo que se ha dicho es que aparentemente, aunque se encuentre partículas virales en las heces, no son infectantes. Hace un par de días vi un trabajo importante sobre eso, donde estaba tratando de demostrar que muchas personas que tienen PCR positivo no tienen realmente una enfermedad activa, sino que son partículas virales que todavía tienen capacidad de reaccionar con el PCR y lo mismo pasa con las heces. Pero parece ser que las heces son mucho menos contagiosas de lo que se pensaba hace un par de meses. O quizás sean anticuerpos IgG del SARS-CoV-2, no sé si leíste también eso, que no estén en los IgM presentes. No sé si leíste eso. Pero lo importante es, parece ser que no son infectantes, que eso es una gran tranquilidad para los gastroenterólogos. Pero como ustedes dicen, todavía no sabemos nada sobre esta enfermedad que es tan nueva. Así es. Esta pregunta va para ambos. Bueno, y si hay alguna experiencia en el manejo de COVID y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Alguna experiencia específica En el manejo? Si hay alguna diferencia específica. En cuanto al manejo, sí, aparte de todos los medicamentos que el paciente usa de base en enfermedad inflamatoria intestinal, ya cuando cursa con COVID, ¿cuál sería el manejo indicado en estos pacientes? Más que me parece que el participante quiere saber si ustedes, tanto Sunila como usted, doctor Seroncio, han tenido experiencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan un COVID. O sea, si han podido manejar inflamatoria intestinal, paciente con enfermedad inflamatoria intestinal con COVID-19. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese paciente? Una buena experiencia. Yo tuve solamente una paciente que estaba utilizando adalimumab y después de la infección, 2 semanas después, la paciente tiene indicación para volver al tratamiento. El paciente está bien y la recuperación fue total. En el caso mío, el paciente que tenemos reportado de Santiago es de mi compañera, la doctora Yudel Cabreu, pero la paciente estaba en realidad más enferma de la enfermedad inflamatoria que las manifestaciones del COVID. En este caso, la paciente se trató mucho más la complicación de la enfermedad inflamatoria que el COVID como tal.
Bien. ¿Tienes alguna otra pregunta, Yocani? Estaba relacionada nuevamente con la hipótesis de que si las S eran infectantes, ya quedó claro de que no hay, el riesgo es muy bajo. Hablaban aquí de un estudio que se hizo allá en Brasil, doctor, que hablaba del uso de la hidrocloroquina con lo que es la citromicina. Ese estudio ahí se va como fuera de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero fue un estudio que se hizo reciente allá. A ver qué usted nos puede aportar sobre esa información del estudio. Sí, no tengo conocimiento de resultados. Tenemos que esperar. Okay, Muchísimas gracias. Vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas. La Sociedad Dominicana de Gastroenterología agradece la sintonía de todos los distinguidos colegas locales como de otras regiones a este nuevo seminario por medios virtuales. Gracias a la doctora Zunilda Borges y al doctor Marco Seroncio por sus patrocinadores y les invitamos a conectarse con el próximo seminario virtual patrocinado por el capítulo de pediatría de nuestra sociedad, Gastropedi, y que será llevado a cabo el día 28 de mayo y va a tratar la microbiota e importancia de la vitamina D en tiempos de COVID-19. Nos despedimos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, que ya falta menos y ya se está observando la luz al final del túnel. Gracias a todos. Buenas noches. Mil gracias a todos. Sí, buenas noches. Gracias Buenas noches. a todos. Gracias, buenas noches. Ok, gracias.